A veces pienso que la vecindad siempre fue más triste de lo que parecía. Desde que tengo memoria, el sol caía igual, amarillento y cansado, sobre las paredes descascaradas, y el aire olía a humedad vieja, a sopa de fideos recalentada y a recuerdos que nadie quería tener. Yo solía sentarme en el barril, mi barril, aunque no fuera realmente mío, y miraba cómo las sombras se alargaban por el patio, como si quisieran tragarse todo lo que quedaba de nosotros. Esa tarde no fue diferente. El profesor Girafales había venido de nuevo a visitar a doña Florinda, y Kiko corría por ahí con su pelota nueva, que seguro le había costado más de lo que yo ganaría en toda mi vida si algún día trabajara. Yo lo veía reír, con esa risa tan chillona que dolía un poquito, pero que me hacía sentir que, por lo menos, alguien podía ser feliz. Doña Clotilde estaba barriendo frente a su puerta. Siempre decía que los malos espíritus se acumulaban con el polvo, pero yo nunca entendí por qué el polvo regresaba todos los días. Don Ramón no estaba. Hacía semanas que no lo veía. Algunos decían que se había ido a buscar trabajo, otros que se había metido en problemas. Yo no quería creer eso último, pero la verdad, con el tiempo, en la vecindad uno aprendía a no preguntar demasiado. El señor Barriga llegó esa tarde, como siempre, para cobrar la renta. Venía con su hijo ñoño, que traía una sonrisa torpe y amable, de esas que se ven raras en lugares como el nuestro. Yo pensé que ese día sería igual que todos los días de cobro. Gritos, regaños, promesas vacías. Pero había algo diferente. No sé cómo explicarlo. Era el aire. Algo pesado flotaba entre nosotros. El profesor no sonreía tanto como antes, y hasta Kiko, después de un rato, dejó su pelota y se fue a esconder en casa de su mamá. Yo seguí sentado en mi barril, mirando cómo las puertas se cerraban una a una, como si todos tuvieran miedo de algo. Patty no salió esa tarde. Ella solía saludarme desde su ventana, con esa sonrisa tan bonita que me hacía olvidar el hambre, aunque fuera por un rato. Pero la ventana estaba cerrada, y las cortinas se movían apenas, como si alguien espiara desde adentro. Sentí un escalofrío. El sol comenzó a esconderse detrás de los tejados, y el color del cielo se volvió rojizo, como si estuviera sangrando. Me dio miedo. No sé por qué. Tal vez porque todo estaba demasiado silencioso. Ni siquiera los perros ladraban. Entonces lo escuché. Un grito. No muy fuerte, pero lo suficiente para que todos los que estábamos en el patio nos quedáramos helados. Venía de la casa de Patty. Doña Florinda salió con el rostro pálido, y el profesor Girafales la siguió con paso rápido. Doña Clotilde dejó caer su escoba, y el sonido del palo golpeando el suelo retumbó en todo el patio. El señor Barriga, con su voz temblorosa, trató de mantener la calma, pero se le notaba el miedo. Yo no sabía qué hacer. Me quedé quieto, mirando, sintiendo como el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y entonces, la puerta de la casa de Patty se abrió lentamente. Su tía Gloria salió, con la cara blanca como la cal. Tenía las manos manchadas, y sus ojos parecían vacíos. Dijo algo, pero no pude entenderlo. El profesor corrió hacia adentro, y detrás de él, doña Florinda. El grito siguiente fue peor. Era la voz del profesor, rota, desesperada. Doña Florinda se cubrió la boca con ambas manos y empezó a llorar. Yo no quise mirar, pero no pude evitarlo. Me acerqué despacio, con los pies arrastrándose sobre el suelo. Dentro, todo olía a algo raro. No era sangre, no exactamente. Era un olor metálico, fuerte, como si el aire estuviera enfermo. Patty estaba en el suelo. No se movía. No recuerdo mucho después de eso. Solo el eco del llanto de doña Gloria, el temblor de las manos del profesor, el silencio de todos los demás. Ñoño se aferró a su padre, y Kiko se escondió detrás de la falda de su madre. Yo quería llorar, pero no me salían las lágrimas. Esa noche nadie durmió. Nadie habló tampoco. La policía llegó muy tarde, y se llevó a doña Gloria para hacerle preguntas. Yo me quedé sentado frente al barril, viendo cómo los hombres uniformados entraban y salían de la casa de Patty, llevando cosas envueltas en mantas. Doña Clotilde rezaba en voz baja, y el profesor no se movió de la puerta en toda la noche. Cuando el sol salió, el patio ya no era el mismo. Los niños no jugaban. Los adultos no discutían. Nadie quería mirar a nadie.
Yo no entendía mucho de lo que había pasado. Decían que alguien había entrado por la noche anterior, que había robado, que tal vez había querido hacerle daño a doña Gloria, y que Patty se había metido en medio. Pero a mí no me cuadraba nada. Si eso era verdad, ¿por qué nadie había escuchado nada antes? ¿Por qué las puertas se cerraron tan temprano ese día? Desde entonces, la vecindad cambió. Las risas desaparecieron. Las paredes parecían más grises, y los techos lloraban cada vez que llovía. Doña Florinda dejó de salir, y el profesor ya no volvió a traer flores. Don Ramón seguía sin aparecer. El señor Barriga dejó de venir por un tiempo, y cuando lo hacía, no miraba a nadie a los ojos. Yo seguí en mi barril, viendo cómo el tiempo pasaba, lento, triste, como si el sol tuviera miedo de volver a brillar. Y aunque todos decían que lo peor ya había pasado, yo sentía que algo seguía mal. Que había algo más. Algo que nadie quería decir. A veces, en las noches, cuando el viento soplaba fuerte y las luces parpadeaban, juraría escuchar los pasos de alguien caminando por el pasillo. Pasos suaves, pequeños, como los de una niña. Y entonces, por un instante, sentía que la vecindad volvía a estar viva. Pero no como antes. Como si respirara desde la tristeza, desde el miedo. Y yo solo podía quedarme quieto, abrazando mis rodillas dentro del barril, esperando que algún día todo volviera a ser como antes. Aunque en el fondo sabía que eso nunca iba a pasar. Han pasado 3 días desde lo que ocurrió con Patty, pero en la vecindad el tiempo parece no moverse. El sol ya no entra igual al patio, como si le diera miedo iluminar ese lugar. Todo se siente más pesado, más frío, aunque el calor siga apretando. Las paredes, que antes tenían manchas de color por los juguetes o los baldes de agua, ahora parecen cubiertas de ceniza. Desde mi barril, veo a los vecinos pasar sin mirarse. Antes era común escuchar regaños, risas, hasta las discusiones de siempre, pero ahora no se oye nada. Hasta los pasos suenan tristes. Doña Florinda casi no sale de su casa. A veces se asoma por la ventana y mira al vacío, con los ojos rojos de tanto llorar. El profesor Girafales la visita todos los días, pero no trae flores ni café. Solo se sienta en silencio con ella. Nadie dice nada, pero se nota que ambos sienten culpa. No sé de qué, pero algo esconden. Ñoño y su papá dejaron de venir desde ese día. Alguien comentó que el señor Barriga no quería traer a su hijo a un lugar tan peligroso. Y quizá tenía razón. Doña Clotilde sigue rezando todas las noches, frente a la puerta de la casa de Patty. Colocó una vela, y cada vez que el viento la apaga, ella corre a encenderla de nuevo, como si creyera que si la vela se apaga, algo malo volverá a pasar. Yo paso las horas en silencio, sin saber si debo quedarme o irme. Pero no tengo a dónde ir. Ese barril es lo más parecido a un hogar que tengo, aunque ahora parece un ataúd. Dicen que la policía no encontró nada. Ni huellas, ni testigos, ni motivo. Solo el cuerpo de Patty, y a su tía en estado de shock. Gloria ya no volvió a la vecindad. La llevaron con familiares, lejos de aquí. Dicen que no puede hablar. Que desde aquella noche no ha dicho ni una palabra. Y mientras todos trataban de olvidar, yo no podía. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Esa tarde. Su ventana cerrada. Su silencio. Una noche, escuché un ruido. Era como un golpe seco, proveniente del cuarto de don Ramón, que llevaba semanas vacío. Me quedé quieto, con la respiración contenida. Pensé que tal vez era un gato, pero después oí pasos. Pasos lentos, arrastrados. Salí del barril y me acerqué al pasillo. El aire estaba helado. Vi una sombra moverse dentro del cuarto. Por un momento, creí que don Ramón había regresado, pero algo me dijo que no. Esa sombra era distinta, más torpe, más desesperada. Retrocedí. Sentí como el corazón me latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. No entré. Corrí a esconderme detrás del barril y me quedé ahí hasta que amaneció. A la mañana siguiente, el profesor encontró la puerta de ese cuarto abierta. Nadie sabía quién la había dejado así. Nadie admitió haber entrado. A partir de ese día, los rumores empezaron. Decían que Patty no había muerto por un robo, sino que alguien de la vecindad lo había hecho. Que la policía lo sospechaba, pero no podía probarlo. Algunos señalaban a don Ramón, porque había desaparecido justo antes del crimen.
Otros decían que había sido un ajuste de cuentas, algo relacionado con dinero. Yo escuchaba todo sin entender del todo. No quería creer que alguien de aquí pudiera hacer algo así. Pero la manera en que todos se miraban, con miedo y desconfianza, me hacía pensar lo contrario. Una tarde, vi al profesor salir de la casa de don Ramón. Traía algo envuelto bajo el brazo, algo que escondió rápidamente cuando me vio. No dije nada. Pero desde entonces, ya no lo veía igual. Esa misma noche, escuché a doña Clotilde llorar. Dicen que la policía había vuelto, que encontraron algo detrás de la casa de don Ramón. Un trozo de tela, manchado. Nadie sabía de qué. El ambiente se volvió insoportable. Doña Florinda dejó de cocinar. Kiko se enfermó del susto, y pasaba los días abrazando su pelota, sin querer hablar con nadie. Yo trataba de recordar los días antes de todo esto. Cuando la risa de Patty se mezclaba con los regaños de doña Florinda, y el sonido de la guitarra de don Ramón llenaba el aire. Pero mientras más lo intentaba, más borroso se volvía todo. Una tarde, cuando el cielo estaba gris y a punto de llover, me atreví a entrar al cuarto vacío de don Ramón. No sé por qué lo hice. Tal vez quería entender. Tal vez quería comprobar que no había fantasmas, que todo era solo un mal sueño. El lugar estaba cubierto de polvo. Había una taza rota en el suelo, una camisa tirada sobre una silla, y un cuaderno viejo en la mesa. Lo abrí. Dentro había apuntes, números, dibujos de cosas que no entendía. Pero en una de las hojas, vi algo que me dejó helado. Una lista de nombres. El de Patty estaba ahí. Me quedé inmóvil. Pensé que tal vez no significaba nada, que podía ser casualidad. Pero debajo del nombre había algo escrito con letra apresurada. Ella vio algo. Cerré el cuaderno y lo dejé donde estaba. Salí corriendo sin mirar atrás. No le conté a nadie lo que vi. Nadie me hubiera creído. Un niño sin familia, que duerme en un barril, no tiene voz para hablar de esas cosas. Esa noche llovió como nunca. Las gotas golpeaban el suelo con fuerza, como si el cielo quisiera limpiar el patio de todo lo que había pasado. Pero el agua no se llevaba el miedo. Solo lo hacía más profundo. Desde entonces, no duermo bien. Cada vez que cierro los ojos, escucho pasos, y un susurro suave, como si alguien me llamara por mi nombre. No sé si es mi mente, o si realmente alguien anda caminando por los pasillos cuando todos duermen. A veces me levanto y miro al fondo, hacia la puerta del cuarto vacío. Y creo ver una silueta. Y aunque intento convencerme de que solo es mi imaginación, algo dentro de mí sabe que no. Porque desde esa noche, nadie ha vuelto a mencionar el nombre de Patty. Pero todos lo piensan. Todos lo sienten. Y yo. Yo también. Porque en el silencio de la vecindad, su ausencia pesa más que cualquier grito. Los días se hicieron más largos. Cada amanecer parecía una copia del anterior, con el mismo cielo pálido y el mismo olor a soledad. Nadie sonreía, ni siquiera por costumbre. Los pájaros dejaron de venir al techo, y el viento se metía entre las grietas de las paredes, haciendo un silbido que parecía un lamento. Yo pasaba más tiempo mirando el suelo que el cielo. Antes contaba los ladrillos del patio para distraerme, pero ahora cada línea del cemento parecía una cicatriz, una marca de todo lo que había pasado. El cuarto de don Ramón seguía vacío, pero todos evitaban pasar frente a él. Incluso doña Clotilde, que antes barría cada rincón, ahora se detenía justo antes de esa puerta. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Que algo de lo ocurrido tenía que ver con ese lugar. Esa mañana, el profesor Girafales regresó. Venía diferente. Más cansado, más viejo. Sus pasos sonaban lentos, y sus ojos, siempre tan firmes, se veían inseguros. Entró directo a la casa de doña Florinda, y la puerta se cerró con un golpe seco. Desde mi barril, escuché que discutían, aunque no podía entender las palabras. Parecía que ella lloraba, y él le pedía algo. Después todo se quedó en silencio. Más tarde, el profesor salió con el rostro serio. En su mano llevaba un sobre arrugado. Caminó hasta la puerta del cuarto de don Ramón y se quedó quieto frente a ella. No entró. Solo miró el picaporte, suspiró y se fue sin decir nada. Esa noche, no pude dormir. El viento hacía que las tejas del techo chocaran entre sí, y el sonido me recordaba a pasos.
A veces creía escuchar una respiración muy cerca, y me acurrucaba dentro del barril, tapándome los oídos. Pero el miedo no se iba. Era como si estuviera pegado a la piel. No sé a qué hora fue, pero escuché que alguien caminaba por el patio. Miré por la rendija del barril. Una figura se movía lentamente, iluminada por la luz débil del farol. Era doña Clotilde. Llevaba una vela en la mano y murmuraba algo. Caminó hasta el cuarto de don Ramón y se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Ella empujó con cuidado y entró. Esperé. Pasaron minutos, o tal vez horas. No lo sé. Pero de pronto, escuché un golpe. Luego, un sollozo. Salí del barril y me acerqué con miedo. Desde el umbral, vi a doña Clotilde arrodillada frente a una caja de madera, vieja, con las bisagras oxidadas. La había sacado de debajo de la cama. No me vio. Vi que sacaba papeles, fotografías, un trozo de tela, y luego algo más. Algo envuelto. La vela titiló y pude distinguir un objeto metálico, pequeño. No supe qué era, pero brillaba de una forma extraña, como si guardara algo que nadie debería ver. Doña Clotilde lo miró con tristeza. No con miedo, sino con un dolor tan profundo que parecía que el aire le pesaba. Susurró unas palabras que no entendí, y comenzó a llorar. Yo retrocedí sin hacer ruido y corrí de nuevo a mi barril. A la mañana siguiente, la caja ya no estaba. El profesor volvió, pero esta vez acompañado de 2 policías. Revisaron el cuarto de don Ramón, hicieron preguntas, y doña Clotilde se quedó sentada frente a su puerta, con la mirada perdida. Esa tarde, la noticia corrió por toda la vecindad. Habían encontrado a don Ramón. No muerto, pero tampoco libre. Lo habían detenido en otra ciudad, acusado de robo y de estar involucrado en lo que había pasado con Patty. Nadie lo creía del todo. Algunos decían que era inocente, que lo estaban culpando para cerrar el caso rápido. Otros preferían no hablar. Yo no sabía qué pensar. Don Ramón me caía bien. Siempre fue pobre, sí, pero nunca malo. Nunca cruel. Y pensar que él... No podía ser. Pero el cuaderno, la lista, las cosas escondidas. Todo apuntaba hacia él. El profesor trató de hablar con los demás, de explicar algo, pero nadie lo escuchaba. La desconfianza había convertido la vecindad en un lugar roto, dividido, lleno de silencios que dolían más que los gritos. Esa noche, mientras todos dormían, doña Clotilde se fue. Nadie la vio partir. Al amanecer, solo quedó la vela encendida frente a la casa de Patty, y una nota que el viento movía suavemente. Yo la encontré. Decía solo una frase. El mal no siempre viene de quien lo parece. No entendí. Pero sentí que esas palabras pesaban más que cualquier otra cosa. Los días siguientes fueron confusos. La policía dejó de venir. Doña Florinda comenzó a salir otra vez, aunque con los ojos apagados. Kiko apenas hablaba, y el profesor se marchó un tiempo. Yo seguí allí, solo, viendo cómo el patio se vaciaba. Cada casa cerrada era un eco de lo que ya no volvería. Un día, mientras jugaba con una piedra, algo cayó desde el tejado. Era una carta vieja, arrugada por la lluvia. La abrí con cuidado. No tenía nombre, pero reconocí la letra. Era de don Ramón. Decía que había encontrado algo en la vecindad, algo que no debía estar allí. Hablaba de un dinero, de un secreto que involucraba a alguien con poder, alguien que no vivía ahí, pero que usaba las casas para esconder cosas. Patty lo vio, decía la carta. Y por eso está muerta. La última línea estaba incompleta, como si la tinta se hubiera corrido. Si algo me pasa, busquen en el cuaderno. Cerré la carta y la escondí en mi barril. Nadie debía verla. Ahora entendía por qué doña Clotilde lloraba, por qué el profesor callaba, por qué doña Florinda temblaba cuando escuchaba pasos. Todos sabían algo. Todos cargaban con un pedazo de esa verdad que nadie quería decir. Esa noche, me senté frente a la puerta del cuarto vacío y pensé en Patty. En su sonrisa, en su forma de ver el cielo. Y supe que, aunque la verdad doliera, alguien tenía que decirla algún día. Porque el silencio de la vecindad era más cruel que el crimen mismo. Y yo, aunque solo fuera un niño sin casa, era el único que aún escuchaba lo que los demás querían olvidar. El tiempo siguió pasando, lento, como si la vecindad se negara a despertar de un mal sueño.
Las lluvias terminaron, y el sol volvió a aparecer, pero su luz ya no traía calor. Todo parecía igual por fuera, pero por dentro, algo se había roto para siempre. Yo seguía en mi barril. Era lo único que no cambiaba. A veces me preguntaba si algún día también se cansaría de mí, si se iría rodando con el viento, buscando otro niño que lo necesitara. Pero seguía ahí, silencioso, fiel. Después de la carta de don Ramón, todo se volvió más confuso. Nadie sabía que yo la tenía. La guardé como si fuera un tesoro, no porque entendiera todo lo que decía, sino porque sentía que en esas palabras estaba la verdad que todos temían decir. Un día, el profesor Girafales regresó. Tenía el rostro distinto, más tranquilo, pero con la mirada de alguien que había llorado en silencio. Llevaba una carpeta en las manos y habló largo rato con doña Florinda. No los escuché, pero al salir, ella lo abrazó. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi un gesto así en la vecindad. Al día siguiente, llegaron 2 policías. No como las otras veces. Estos no venían a interrogar ni a revisar. Venían a cerrar el caso. Dijeron que don Ramón estaba libre, que lo habían soltado por falta de pruebas, y que otro hombre había sido detenido lejos de aquí. Un hombre que había trabajado antes con el señor Barriga, cuidando los departamentos. Nadie entendía muy bien lo que había pasado, pero todos sintieron alivio. Un alivio raro, triste. Doña Clotilde no volvió, pero mandó una carta. Decía que estaba bien, que se había ido a vivir con una sobrina en otro pueblo, y que deseaba que la vecindad volviera a tener risas. Nadie supo si creyó en la inocencia de don Ramón, pero sus palabras eran suaves, como si al fin hubiera soltado el peso del miedo. Esa tarde, mientras todos hablaban en voz baja, me acerqué a doña Florinda. Tenía los ojos hinchados, pero esta vez por el llanto de alivio, no de dolor. Le di la carta que había guardado en mi barril. Le dije que era de don Ramón. La leyó en silencio, con las manos temblando. Cuando terminó, me miró por primera vez en mucho tiempo. No con enojo, ni con desprecio. Me miró como si viera un niño, no una sombra. Me acarició la cabeza y me dijo, con voz suave, aunque temblorosa, que había hecho lo correcto. Yo no sabía que había hecho algo correcto. Solo sentí que, por fin, alguien entendía que yo también estaba ahí. Esa noche, la vecindad se reunió en el patio. Nadie lo dijo, pero todos lo sabíamos. Necesitábamos hablar, aunque fuera una vez. El profesor explicó que el hombre detenido era quien había usado las casas vacías para esconder dinero robado. Don Ramón lo descubrió por casualidad, y Patty lo vio con él una noche. Por eso la atacaron. Don Ramón escapó para buscar ayuda, pero nadie le creyó. Lo acusaron, lo persiguieron, y él cayó para proteger a los demás. Todo encajaba. Y dolía. El silencio después de esas palabras fue largo. Muy largo. Algunos lloraron. Otros solo miraron el suelo. Doña Florinda se tapó la cara con las manos, y Kiko se acercó para abrazarla. El profesor levantó la vista y dijo que, a veces, el mal no era un monstruo, sino el miedo de la gente a mirar de frente la verdad. Nadie respondió, pero todos entendieron. Yo me quedé quieto, mirando el barril. Pensé en Patty. En su sonrisa, en su manera de hablarme sin burlarse, en cómo siempre me ofrecía un pedazo de pan aunque tuviera poco. Pensé en que, de alguna manera, ella había hecho que todo saliera a la luz. Esa noche, el cielo estaba despejado. No recordaba la última vez que había visto tantas estrellas. Me quedé sentado en el borde del barril, mirando hacia arriba, como solía hacerlo cuando todo era más simple. El aire ya no olía a miedo. Durante los días siguientes, la vecindad empezó a revivir poco a poco. El señor Barriga regresó, con una sonrisa triste, y dijo que no cobraría la renta ese mes. Ñoño volvió a jugar, aunque todavía miraba a todos con un poco de recelo. Doña Florinda cocinó otra vez, y su sopa volvió a oler a hogar. Kiko volvió a reír, aunque ya no tan fuerte como antes, pero era una risa buena, necesaria. El profesor trajo flores y las puso junto a la puerta de la casa que había sido de Patty. Nadie las tocó. Nadie las quitó. Era su manera de recordarla. Con el tiempo, hasta el viento cambió. Ya no sonaba como un lamento, sino como una canción suave que acariciaba las paredes. Yo seguí viviendo en mi barril. No porque no tuviera otro lugar, sino porque era donde había aprendido a soñar, incluso en medio de la tristeza.
A veces me quedaba despierto, escuchando los sonidos del patio. Una risa, una puerta que se abría, el eco de pasos que ya no daban miedo. Una tarde, el profesor se acercó. Me dejó un cuaderno nuevo. Dijo que servía para escribir cosas que no deben olvidarse. No dijo más. Esa noche, lo abrí y empecé a escribir todo. Desde el principio. Desde el día que el sol se volvió rojo y la risa desapareció. Escribí sobre el miedo, sobre la culpa, sobre la tristeza que se pegaba al alma. Pero también sobre la esperanza. Porque aprendí algo. Las cosas feas no desaparecen solas, pero pueden transformarse si alguien se atreve a hablar de ellas. Pasaron semanas, y la vida siguió. A veces, cuando el sol cae sobre el patio y el aire se tiñe de ese color dorado, siento que Patio está ahí, mirándonos desde alguna parte. No como un fantasma, sino como una memoria buena. Doña Florinda volvió a sonreír. El profesor también. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que la vecindad había aprendido algo. Que la bondad también puede resistir la oscuridad. Yo sigo aquí, en mi barril, mirando cómo la luz entra entre las grietas, iluminando poco a poco las sombras. Ya no tengo tanto miedo. A veces, cierro los ojos y recuerdo su voz, su risa, su forma de decir mi nombre sin burlarse. Y aunque me da tristeza, también me da calma. Porque, al final, el silencio de la vecindad no era el de la muerte, sino el de un corazón que se estaba curando. Y mientras escuche risas, aunque sean pocas, sabré que todo valió la pena. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.